¿Qué harías si una sola firma en tu lugar de trabajo pudiera destrozar a tu familia y a otras familias? Un hombre con una fortuna de 12.000 millones de pesos se sienta solo en el restaurante más exclusivo de Ciudad de México. En sus manos descansa un documento que podría cambiar el destino de miles de familias mexicanas. Pero cuando está a punto de firmar, una mesera se acerca y le susurra al oído 4 palabras que lo dejan helado. No firmes eso, señor. Lo que este multimillonario decide hacer después no solo cambiará su vida para siempre, sino que se convertirá en la historia más viral de todo México. La lluvia golpeaba con furia las ventanas del restaurante El Palacio de Cristal, uno de los establecimientos más exclusivos de la zona rosa en Ciudad de México. Era el tipo de lugar donde los poderosos del país cerraban negocios que movían montañas de dinero, donde cada mesa costaba más que el salario anual de una familia promedio mexicana. En la mesa principal, bajo la luz dorada de un candelabro de cristal de Baccarat, se encontraba Alejandro Mendoza Santillán. A sus 48 años, era el hombre más rico de México y uno de los 10 más poderosos de América Latina. Su imperio, Grupo Mendoza, abarcaba desde la industria minera hasta las telecomunicaciones, desde la construcción hasta los medios de comunicación. Pero esta noche, Alejandro no parecía el titán de los negocios que aparecía en las portadas de Forbes. Sus ojos oscuros, normalmente fríos y calculadores, mostraban una extraña inquietud. Sus manos, que habían firmado contratos por miles de millones, temblaban ligeramente mientras sostenía una copa de vino Chateau Margaux 1996. Porque esta noche no era solo otra cena de negocios. Esta noche, Alejandro Mendoza estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida, y ni siquiera lo sabía. Frente a él se extendían los documentos del Proyecto Nuevo Amanecer, un desarrollo urbano masivo que transformaría para siempre el sur de la Ciudad de México. Sobre el papel, era brillante. Miles de empleos, modernización urbana, crecimiento económico. Pero la realidad era más oscura. El proyecto desplazaría a más de 15.000 familias de bajos recursos de sus hogares ancestrales en Xochimilco. Don Alejandro, dijo Ricardo Vázquez, su socio y mejor amigo desde la universidad, este proyecto nos convertirá en los reyes absolutos del desarrollo inmobiliario en México. Imagine, 20.000 millones de pesos en ganancias en los próximos 5 años. Ricardo, un hombre delgado de 45 años, con el cabello prematuramente gris y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, había sido el arquitecto principal del proyecto Nuevo Amanecer. Era brillante, despiadado y completamente desprovisto de cualquier sentido de la moralidad. Las familias recibirán compensación, continuó Ricardo, ajustándose sus lentes Cartier. Mucho más de lo que valen sus propiedades. Es un ganar-ganar, hermano. Alejandro asintió mecánicamente, pero algo en su estómago se retorcía. Había crecido en esas mismas calles del sur de la ciudad. Su abuela, que en paz descanse, había vivido en Xochimilco hasta el día de su muerte. Sabía que esas casas no eran solo propiedades, eran hogares donde habían crecido generaciones enteras. Además, añadió Ricardo, bajando la voz, el gobernador ya está de nuestro lado. Los permisos están garantizados. Solo necesitamos tu firma. Y mañana mismo empezamos. Alejandro tomó un sorbo de vino, tratando de calmar sus nervios. A lo lejos podía escuchar el murmullo suave de las conversaciones de otros comensales, el tintineo elegante de los cubiertos contra la porcelana fina. Todo era perfecto, como siempre. Todo estaba bajo control. Pero entonces, algo cambió.
Se dio cuenta de que había estado observando, de manera distraída, a una de las meseras del restaurante. Era una mujer joven, tal vez de unos 28 años, con cabello negro largo recogido en un moño elegante. Se movía entre las mesas con una gracia natural, pero había algo en sus ojos que lo intrigaba. No era la mirada servil que esperaba del personal de servicio. Era inteligente, observadora, casi analítica. ¿Te encuentras bien, hermano?, preguntó Ricardo, notando la distracción de Alejandro. Sí, sí, perdón. Solo estaba pensando. La mesera se acercó a su mesa. Su uniforme era impecable. Una blusa blanca perfectamente planchada, una falda negra y un delantal que parecía recién estrenado. Pero Alejandro, que había aprendido a leer a las personas como un libro abierto durante sus años en los negocios, notó algo más. Sus zapatos, aunque lustrados, estaban gastados. Sus manos, aunque cuidadas, mostraban el trabajo duro, y en su muñeca, apenas visible bajo la manga, se podía ver la marca desteñida de una pulsera de hospital. Buenas noches, señores, dijo con una voz clara y profesional. ¿Desean ordenar el postre? Su acento era del sur de la ciudad, confirmando las sospechas de Alejandro. Esta mujer conocía exactamente las calles que su proyecto iba a destruir. Sí, por favor, respondió Ricardo sin mirarla realmente. 2 tiramisús y 2 expresos. En un momento se los traigo, respondió ella, pero antes de alejarse, su mirada se encontró por un momento con la de Alejandro. En sus ojos, él vio algo que no esperaba: reconocimiento. Ella sabía quién era él. Cuando la mesera se alejó, Ricardo extendió una pluma Montblanc sobre la mesa. Hermano, es hora. Firma aquí y sellamos el futuro de México. Alejandro miró los documentos. La firma estaba al final de la página 47, justo debajo de una cláusula que autorizaba el desalojo inmediato de estructuras no conformes con el nuevo desarrollo urbano. Traducido del lenguaje legal, significaba que 15,000 familias tenían 30 días para abandonar sus hogares o serían desalojadas por la fuerza. Tomó la pluma. El peso del instrumento de escritura, que había usado para cerrar cientos de negocios millonarios, de repente se sintió como si pesara una tonelada. ¿Sabes qué, Ricardo?, dijo, dejando la pluma sobre la mesa. Creo que necesito ir al baño primero. Demasiado vino. Ricardo rió. Claro, hermano, pero no te tardes. Quiero celebrar esta noche. Alejandro se levantó y caminó hacia los sanitarios del restaurante, pero en el camino, algo lo detuvo. La misma mesera estaba organizando unas copas en una estación de servicio cercana. Cuando lo vio acercarse, dejó lo que estaba haciendo. Disculpe, señor Mendoza, susurró, asegurándose de que nadie más pudiera oír. ¿Podría hablar con usted un momento? Alejandro se sorprendió. En 20 años de ser una figura pública, muy pocas veces alguien del pueblo se había dirigido a él directamente. ¿Cómo sabes mi nombre? Señor, toda la gente del sur de la ciudad conoce su nombre, y también conocemos el proyecto Nuevo Amanecer. El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido. ¿Qué sabes sobre el proyecto? La mesera miró hacia atrás, asegurándose de que Ricardo no pudiera verlos. Señor, mi nombre es Elena Rodríguez Morales. Vivo en Xochimilco desde que nací. Mi familia ha vivido ahí por 5 generaciones, y sé que esta noche usted va a firmar algo que nos va a destruir la vida a todos. ¿Cómo puedes saber eso? Porque mi prima trabaja en la oficina de permisos del gobierno, porque mi vecino es abogado y ha estado revisando todos los documentos públicos, porque cuando tu casa está en peligro, te enteras de todo, señor. Alejandro se quedó callado. En su mundo de torres de cristal y reuniones de directorio, era fácil olvidar que las decisiones que tomaba afectaban a personas reales. Elena, es solo un proyecto de desarrollo. Las familias recibirán compensación.
Elena lo miró con una mezcla de tristeza y determinación que Alejandro nunca olvidaría. Señor Mendoza, ¿puedo preguntarle algo? Dime, ¿usted tiene hijos? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Tengo una hija de 15 años, y si alguien llegara a su casa mañana y le dijera que tiene 30 días para irse porque van a construir un centro comercial y que le van a dar dinero por su casa, ¿usted se iría? Alejandro no respondió. Mi hija Sofía tiene 12 años, continuó Elena. Tiene leucemia. Cada mes la llevo al Hospital General para su quimioterapia. Si nos obligan a mudarnos lejos, ella no va a poder continuar su tratamiento. ¿Sabe cuánto cuesta la quimioterapia privada, señor? Más de 80,000 pesos al mes. Un año de mi salario completo. El mundo de Alejandro se detuvo. De repente, las cifras en los documentos ya no eran solo números. Eran vidas humanas. Eran niños enfermos. Eran familias destrozadas. Elena, yo no sabía que... Señor, usted no tenía que saber, pero ahora lo sabe, y dentro de 5 minutos, usted va a tomar una decisión. Puede firmar esos papeles y ganar miles de millones de pesos destruyendo nuestras vidas, o puede no firmarlos. Alejandro miró hacia su mesa, donde Ricardo lo esperaba con impaciencia. Luego miró a Elena, esta mujer valiente que había arriesgado su trabajo, probablemente su sustento, para hablar con él. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué arriesgas tu empleo? Elena sonrió, una sonrisa triste pero hermosa. Porque mi abuela siempre me dijo que cuando ves una injusticia y tienes la oportunidad de detenerla, aunque sea pequeña esa oportunidad, tienes que tomarla. Y porque creo que usted, en el fondo de su corazón, es una buena persona. ¿Cómo puedes creer eso? Ni siquiera me conoces. Señor, he estado observándolo toda la noche. He visto cómo mira esos documentos. He visto la duda en sus ojos. He visto que no está cómodo con lo que está a punto de hacer. Un hombre verdaderamente malo no dudaría. Alejandro se quedó en silencio por un momento, que se sintió como una eternidad. Podía escuchar su propio corazón latiendo. Podía sentir el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Elena, dijo finalmente, si no firmo estos documentos esta noche, mañana mi socio buscará la manera de hacerlo sin mí. Es un hombre muy poderoso y muy determinado. Tal vez, respondió Elena, pero también es posible que no. Y tal vez, solo tal vez, usted pueda encontrar una manera diferente, una manera que no destruya vidas. En ese momento, Ricardo gritó desde la mesa. Alejandro, ¿dónde andas, hermano? Los postres ya llegaron. Elena miró a Alejandro a los ojos una última vez. Señor Mendoza, dentro de unos minutos usted va a regresar a esa mesa. Y cuando tome esa pluma en sus manos, quiero que piense en mi hija Sofía. Quiero que piense en todas las Sofías que viven en Xochimilco. Y quiero que se pregunte, ¿realmente necesito estos miles de millones de pesos más que estas familias necesitan sus hogares? Sin esperar respuesta, Elena se alejó para atender a otra mesa, dejando a Alejandro solo con el peso de la decisión más importante de su vida. Alejandro caminó lentamente de regreso a su mesa. Cada paso se sentía como caminar sobre arenas movedizas. Su mente era un torbellino de pensamientos, números, consecuencias y por primera vez en años, emociones genuinas. Si esta historia de poder, traición y redención te ha dejado pegado a la pantalla, no te vayas, porque lo que va a pasar a continuación te dejará boquiabierto. Dale me gusta al video y suscríbete al canal, porque la decisión que tomará Alejandro lo cambiará todo y desencadenará una serie de acontecimientos tan despiadados e impactantes que cuando descubra la verdad sobre su mejor amigo, Ricardo, su mundo se derrumbará como un castillo de naipes. Además, en los próximos videos seguirás escuchando historias inspiradoras como esta. ¡Por fin!, exclamó Ricardo. Pensé que te habías perdido. ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Alejandro se sentó y miró los documentos que estaban sobre la mesa. El tiramisú que Elena había traído estaba intacto frente a él, pero no tenía apetito para nada dulce. Ricardo había empezado a comer el suyo con entusiasmo. Hermano, sabes que este proyecto va a cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Dijo Ricardo entre bocados. Vamos a ser imparables. El próximo paso será expandirnos a Guadalajara, luego a Monterrey. Imagínate. Alejandro asintió sin convicción. Su mirada se dirigió instintivamente hacia donde Elena estaba trabajando. Ella no lo estaba mirando, pero había algo en su postura que le decía que estaba consciente de cada uno de sus movimientos. Ricardo, dijo finalmente, ¿alguna vez has pensado en qué pasa con las familias que van a ser desalojadas? Ricardo se detuvo a medio bocado. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Me refiero a que son 15,000 familias. Esos son probablemente 60,000 personas. ¿A dónde van a ir? Ricardo rió con desdén. Alejandro, hermano, esa no es nuestra responsabilidad. Nosotros les estamos dando una compensación justa. Más que justa, de hecho. Con ese dinero pueden comprar propiedades mejores en otras partes de la ciudad. ¿Propiedades mejores? Ricardo, con la compensación que estamos ofreciendo, apenas pueden comprar departamentos de interés social en la periferia de la ciudad. Y es mejor que las casuchas donde viven ahora. La palabra casuchas resonó en los oídos de Alejandro como una bofetada. Pensó en la casa de su abuela, una construcción modesta pero llena de amor y memoria. Pensó en Elena, en su hija enferma, en todas las historias que él no conocía, pero que estaban a punto de ser destruidas por su firma. Ricardo, creo que necesitamos revisar los términos del proyecto. Ricardo dejó caer la cuchara en su plato con un ruido seco. ¿Cómo que revisar los términos? Alejandro, llevamos 2 años trabajando en esto. Todo está perfecto. Los números son increíbles. Los números tal vez sean increíbles, pero las consecuencias humanas no. ¿Consecuencias humanas? Ricardo lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Alejandro, somos empresarios, no trabajadores sociales. Nuestro trabajo es generar riqueza y empleos. También es nuestra responsabilidad no destruir vidas en el proceso. Ricardo se recargó en su silla, estudiando a su socio con una mirada nueva, una mirada que Alejandro no reconocía. Alejandro, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Nunca te había escuchado hablar así. Tal vez nunca había pensado realmente en las consecuencias de lo que hacemos. ¡Por Dios! Ricardo levantó la voz, atrayendo la atención de las mesas cercanas. ¿Consecuencias? Las consecuencias son que vamos a crear 50,000 empleos. Las consecuencias son que vamos a modernizar una zona olvidada de la ciudad. Las consecuencias son que vamos a generar impuestos que el gobierno puede usar para ayudar a más gente. Alejandro miró a su alrededor y notó que varios comensales los estaban observando. También notó que Elena, desde su estación de trabajo, había volteado discretamente hacia su mesa. Ricardo, baja la voz, por favor. No voy a bajar la voz, dijo Ricardo, aunque en realidad sí lo hizo. Alejandro, te conozco desde hace 25 años. Hemos construido este imperio juntos. No me digas que ahora te vas a volver sentimental. No es sentimentalismo, Ricardo. Es conciencia. Conciencia. Ricardo rió amargamente. Alejandro, ¿sabes cuántos proyectos hemos hecho que han desplazado gente? El centro comercial de Polanco, las torres de Santa Fe, el complejo de oficinas en Insurgentes. Nunca, ni una sola vez, te habías preocupado por la conciencia. Era verdad, y Alejandro lo sabía. Durante años había firmado proyectos similares sin pensar 2 veces en las consecuencias humanas. Pero algo había cambiado esta noche. Tal vez había sido la mirada de Elena.
Tal vez había sido el mencionar a su hija enferma. O tal vez, simplemente, había llegado el momento en su vida en que ya no podía seguir ignorando el costo humano de su riqueza. Tienes razón, Ricardo. Nunca me había preocupado, pero eso no significa que esté bien. Ricardo se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro amenazante. Alejandro, escúchame muy bien. Tenemos contratos firmados con inversionistas por 8.000 millones de pesos. Tenemos compromisos con el gobierno. Tenemos 200 empleados que han trabajado en este proyecto durante 2 años. Si no firmamos esta noche, vamos a enfrentar demandas que podrían destruir a Grupo Mendoza. Entonces, tal vez sea hora de que Grupo Mendoza sea destruido. Las palabras salieron de la boca de Alejandro antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo lo miró con una expresión que Alejandro nunca había visto antes. Era una mezcla de shock, ira y algo más oscuro. Algo que se parecía mucho al odio. Alejandro, dijo Ricardo con una voz peligrosamente calmada. Creo que no entiendes lo que estás diciendo. Si no firmamos esta noche, no solo perdemos este proyecto, perdimos nuestra credibilidad, perdimos nuestra reputación, perdemos todo. Tal vez perder todo sea exactamente lo que necesito. Ricardo se quedó callado por un momento largo. Cuando finalmente habló, había algo diferente en su voz, algo frío y calculador. Muy bien, Alejandro. Si esa es tu decisión, la respeto. Pero quiero que sepas algo. ¿Qué? Este proyecto va a seguir adelante, con o sin ti. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que tengo otros inversionistas interesados. Quiero decir que tu firma no es indispensable. Era conveniente, porque eres el hombre más rico de México y tu nombre abría puertas, pero no es indispensable. Ricardo, sin Grupo Mendoza no tienes el capital para este proyecto. Ricardo sonrió, y esa sonrisa le heló la sangre a Alejandro. ¿Quién te dijo que necesito tu capital? En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que había algo que no sabía, algo importante. Ricardo había estado demasiado confiado, demasiado seguro de que el proyecto seguiría adelante sin importar qué. Ricardo, ¿qué no me has dicho? Nada que necesites saber, hermano. Simplemente firma los documentos y todo será perfecto. Pero Alejandro ya no estaba escuchando a Ricardo. Su mente empresarial, entrenada durante décadas para detectar engaños y traiciones, estaba procesando información a toda velocidad. Ricardo había mencionado otros inversionistas. Había dicho que el proyecto seguiría sin él. Había estado demasiado ansioso porque firmara esta noche, en este restaurante, lejos de las oficinas donde Alejandro tendría acceso a sus asesores legales. Ricardo, dijo lentamente, quiero revisar estos documentos con mis abogados antes de firmar. No hay tiempo, Alejandro. Los permisos se vencen mañana. Es ahora o nunca. Los permisos no se vencen mañana. Los permisos son válidos por un año completo. El rostro de Ricardo se enrojeció. Alejandro, estás siendo paranoico. O estoy siendo inteligente por primera vez en meses. Alejandro tomó los documentos de la mesa y comenzó a revisarlos más cuidadosamente. Esta vez, no solo leyó las partes principales del contrato, leyó las letras pequeñas, leyó las cláusulas secundarias, y en la página 23 encontró algo que le hizo sentir como si el piso se hubiera abierto debajo de él. Era una cláusula de transferencia de control, una cláusula que establecía que si Grupo Mendoza no cumplía con ciertos requisitos de inversión dentro de los primeros 90 días del proyecto, el control total
se transferiría automáticamente a los inversionistas secundarios. Ricardo, dijo con voz temblorosa, ¿qué es esta cláusula de transferencia? Es una formalidad legal estándar. No, no lo es. Esta cláusula dice que si no invertimos 3.000 millones de pesos en los primeros 90 días, perdemos el control del proyecto. Alejandro, claro que vamos a invertir esa cantidad. Ricardo, ni siquiera tenemos esa cantidad líquida en este momento. Tendríamos que vender activos para conseguir 3.000 millones en efectivo. Ricardo se quedó callado. ¿Quiénes son los inversionistas secundarios, Ricardo? Son socios internacionales. ¿Qué socios internacionales? ¿Por qué no me hablaste de ellos antes? Porque no era importante. Todo es importante en un proyecto de 20.000 millones de pesos. La voz de Alejandro se había elevado, y ahora varias mesas los estaban mirando abiertamente. Elena también los observaba, y en su rostro había una expresión de preocupación. Alejandro, cálmate, susurró Ricardo. Estás haciendo una escena. No me voy a calmar hasta que me digas quiénes son esos inversionistas. Ricardo miró a su alrededor, claramente incómodo con la atención que estaban atrayendo. Muy bien. Son un consorcio de empresas estadounidenses y chinas. Están interesados en el mercado inmobiliario mexicano. ¿Empresas estadounidenses y chinas? ¿Y no pensaste que era importante mencionármelo? Alejandro, eres dueño del 60% de Grupo Mendoza. Yo solo tengo el 40%. No puedo tomar decisiones sin tu aprobación. Pero aparentemente puedes negociar con inversionistas extranjeros a mis espaldas. No fue a tus espaldas. Simplemente no había llegado el momento de discutirlo. Alejandro se recargó en su silla, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Durante 25 años, había confiado en Ricardo completamente. Habían sido más que socios, habían sido hermanos, y ahora se daba cuenta de que tal vez nunca había conocido realmente al hombre que tenía enfrente. Ricardo, quiero una reunión completa con estos inversionistas antes de firmar cualquier cosa. No es posible. Ellos están en Hong Kong. La diferencia de horario hace que sea imposible organizar una reunión esta noche. Entonces esperamos hasta que sea posible. No podemos esperar, explotó Ricardo. Los permisos, los contratos, todo está coordinado para empezar mañana. Mentiste sobre los permisos, Ricardo. ¿En qué más has mentido? En ese momento, algo cambió en los ojos de Ricardo. La máscara de amistad y sociedad que había llevado durante años se desplomó completamente. Lo que quedó fue frío, calculador y completamente despiadado. Muy bien, Alejandro. Ya que quieres saberlo todo, te voy a decir la verdad. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Los inversionistas extranjeros no son socios, son compradores. Van a comprar el proyecto completo una vez que esté en marcha. ¿Qué? Van a pagar 30.000 millones de pesos por el proyecto terminado. Nosotros invertimos 20, ellos nos pagan 30. Ganamos 10.000 millones limpios en 2 años. Ricardo, eso significa que estamos construyendo para luego vender a extranjeros. Estamos vendiendo territorio mexicano. Estamos siendo inteligentes. Estamos siendo traidores. La palabra traidores resonó en el restaurante como un disparo. Varias mesas se habían quedado completamente en silencio, escuchando la discusión. Alejandro, dijo Ricardo con voz peligrosamente baja, te sugiero que bajes la voz y que pienses muy cuidadosamente en lo que estás a punto de hacer. ¿Me estás amenazando? Te estoy aconsejando, como tu amigo y socio. Pero Alejandro ya no veía a un amigo. Veía a un extraño,
Un extraño que había estado planeando traicionarlo durante meses, tal vez años. En ese momento, Elena se acercó a la mesa. Su rostro estaba pálido, pero su voz era firme. «Disculpen, señores», dijo, «pero otros comensales se han quejado del ruido. Les voy a pedir que, por favor, mantengan un volumen más bajo». Ricardo la miró con desprecio. «Señorita, esto es una conversación privada. Váyase». Pero Elena no se movió. En cambio, miró directamente a Alejandro. «Señor Mendoza», dijo, «¿se encuentra usted bien?». Era una pregunta simple, pero en el contexto de la conversación que acababa de tener, se sintió como la pregunta más importante de su vida. «No», respondió Alejandro honestamente. «No me encuentro bien». Elena asintió. «¿Puedo traerle algo? ¿Un vaso de agua? ¿O tal vez prefiere que llame a alguien?». En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que Elena no era solo una mesera preocupada por el bienestar de un cliente. Era una aliada, una persona que, de alguna manera, entendía que él estaba en problemas. «Ricardo», dijo Alejandro, sin apartar la mirada de Elena, «creo que esta conversación ha terminado». «¿Cómo que ha terminado?». «Alejandro, tenemos que firmar estos documentos». «No voy a firmar nada esta noche. Entonces vas a destruir todo lo que hemos construido. Tal vez sea hora de que eso pase». Alejandro se levantó de la mesa, tomó los documentos y se dirigió hacia Elena. «Señorita», le dijo, «¿podría indicarme dónde está el teléfono público más cercano?». Elena lo miró con comprensión. «Hay uno en el lobby del hotel de al lado, señor». «Gracias». Cuando Alejandro se dirigía hacia la salida del restaurante, Ricardo lo alcanzó. «Alejandro, si sales por esa puerta sin firmar, nuestra amistad termina. Y te advierto que vas a lamentar esta decisión por el resto de tu vida». Alejandro se volvió para mirarlo una última vez. «Ricardo, nuestra amistad terminó en el momento en que decidiste traicionarme. ¿Y sabes qué? No creo que vaya a lamentar esta decisión. Creo que por primera vez en años estoy tomando la decisión correcta». Sin esperar respuesta, Alejandro salió del restaurante hacia la noche lluviosa de la Ciudad de México, llevando consigo los documentos que cambiarían el destino de miles de familias, y sin saberlo aún, el suyo propio. Detrás de él, Elena sonrió discretamente mientras limpiaba la mesa abandonada. Había apostado todo a que Alejandro Mendoza tenía un corazón, y había ganado. Pero la verdadera prueba apenas estaba comenzando. La lluvia golpeaba el parabrisas del Mercedes-Benz S-Class, mientras Alejandro conducía por las calles desiertas de la Ciudad de México. Eran las 2:30 de la madrugada, y la ciudad que nunca dormía finalmente había encontrado un momento de silencio. Pero en la mente de Alejandro había una tormenta más intensa que la que azotaba las calles. Los documentos del proyecto Nuevo Amanecer estaban en el asiento del pasajero, como un recordatorio constante de la decisión que había tomado. Por primera vez en décadas, había salido de una reunión de negocios sin firmar un contrato multimillonario. ¿Pero había hecho lo correcto? Su teléfono había estado sonando sin parar. Ricardo, sus abogados, sus asesores financieros, todos querían saber qué había pasado. Alejandro había apagado el teléfono después de la 10ª llamada. Sin darse cuenta, se encontró conduciendo hacia Xochimilco, hacia los barrios que su proyecto iba a destruir. Mientras manejaba por las calles cada vez más modestas, los recuerdos comenzaron a invadir su mente. Su infancia en una casa similar a las que ahora veía. Su abuela preparando tamales en Navidad. Los domingos en el mercado local. La sensación de comunidad que había existido en estos barrios durante generaciones. ¿Cuándo había perdido eso?
¿Cuándo había cambiado los tamales de su abuela por cenas de $500? Alejandro detuvo el auto frente a una pequeña iglesia. San Juan Bautista, decía el letrero desgastado. Era la misma iglesia donde su abuela lo llevaba cuando era niño. Se quedó sentado, viendo la fachada modesta a través de la lluvia. ¿Qué le diría su abuela si estuviera viva? Estaría orgullosa del hombre en que se había convertido. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Esperaba que fuera Ricardo con más amenazas, pero no lo era. Señor Mendoza, soy Elena. Espero que esté bien. Solo quería agradecerle por escuchar esta noche. Independientemente de lo que decida, fue valiente al dudar. Eso ya es un paso importante. Alejandro se quedó mirando el mensaje durante varios minutos. En medio de la noche más confusa de su vida, alguien se había preocupado por él. Alguien que tenía todas las razones para odiarlo. Escribió de vuelta: ¿podemos hablar? Claro. ¿Dónde? Alejandro miró a su alrededor. Se encontraba en el corazón del barrio que su proyecto iba a destruir. ¿Conoces la iglesia San Juan Bautista en Xochimilco? Claro. Vivo a 3 cuadras de ahí. ¿Puedes venir? Sé que es muy tarde, pero ya voy en camino. 20 minutos después, Alejandro vio una figura caminando hacia la iglesia bajo un paraguas rojo. Era Elena, pero se veía diferente sin su uniforme de mesera. Llevaba jeans, una sudadera sencilla y tenis gastados. Se veía más joven, más vulnerable, pero también más auténtica. Alejandro salió del auto y corrió hacia ella, empapándose en el proceso. «¡Está loco!», le gritó Elena por encima del ruido de la lluvia. «¡Se va a enfermar!». «Ya estoy enfermo», respondió Alejandro. «Enfermo de mí mismo». Elena lo miró por un momento. Luego señaló hacia una pequeña cafetería de 24 horas. «Vamos ahí. Necesita café caliente». La cafetería era todo lo opuesto al restaurante elegante donde se habían conocido. Mesas de plástico, sillas desparejas, un piso de linóleo desgastado. Pero había algo acogedor en su simplicidad. Elena pidió 2 cafés y se sentaron junto a la ventana, viendo la lluvia caer. «¿Qué pasó después de que se fue del restaurante?», preguntó Elena. Alejandro le contó todo: la conversación con Ricardo, los inversionistas extranjeros, la cláusula de transferencia, la sensación de traición. «¿Y no firmó?», preguntó Elena cuando él terminó. «No firmé». Elena sonrió, la primera sonrisa genuina que Alejandro le había visto. «¿Por qué sonríe?». «Porque mi abuela tenía razón. Ella siempre me decía: mija, cuando alguien está en el punto de hacer algo malo, y tú tienes la oportunidad de mostrarle otro camino, hazlo. Porque todos tenemos luz adentro, solo que a veces se nos olvida dónde está el interruptor». «Elena, ¿puedo preguntarle algo?». «Claro». «¿Por qué arriesgó su trabajo para hablar conmigo? ¿Por qué confió en que yo haría lo correcto?». Elena tomó un sorbo de su café antes de responder. «Porque vi algo en sus ojos que reconocí». «¿Qué vio?». «Dolor. El mismo dolor que yo siento cada vez que llevo a mi hija al hospital. El dolor de estar atrapado en una situación donde todas las opciones parecen malas». «Pero yo no estoy atrapado. Yo tengo miles de millones de pesos». Elena lo miró con una expresión que era mitad compasión, mitad tristeza. «Señor Mendoza, el dinero no lo libera de las trampas. Solo cambia el tipo de trampas en las que puede caer». Las palabras de Elena resonaron en Alejandro como una campana. Durante años había pensado que su riqueza le daba libertad total. Pero esta noche se había dado cuenta de que estaba tan atrapado como cualquier otra persona. «Elena, ¿qué haría usted en mi lugar?».
No sé si soy la persona indicada para dar consejos a un multimillonario. Es exactamente por eso que es la persona indicada, porque me dijo la verdad cuando nadie más lo haría. Elena se quedó pensativa. Mi hija está enferma, como le dije, y a veces, cuando los doctores me explican los tratamientos, me dan opciones. Pueden hacer una cosa que va a aliviar el dolor ahora, pero va a causar problemas después. O pueden hacer algo que va a doler mucho ahora, pero que la va a curar de verdad. ¿Y qué elige siempre? Siempre elijo lo que la va a curar de verdad, porque el dolor temporal es mejor que el sufrimiento permanente. ¿Cree que mi empresa está enferma? Creo que su empresa es como un enfermo que ha estado tomando medicinas para el dolor por tanto tiempo que ya no se acuerda para qué era el dolor original. La analogía era perfecta. Grupo Mendoza había crecido tanto, había ganado tanto dinero, que había perdido completamente su propósito original. Elena, si no firmo estos documentos, mi socio va a encontrar la manera de seguir adelante sin mí. Va a destruir estas familias de todas formas. Tal vez. Pero usted va a poder dormir por las noches, sabiendo que no fue parte de eso. ¿Y eso es suficiente? Mi conciencia limpia vale más que ayudar realmente a estas familias. Elena se inclinó hacia adelante, y en sus ojos, Alejandro vio una intensidad que no había visto antes. Señor Mendoza, ¿puedo contarle algo que no le dije en el restaurante? Por supuesto. Yo no soy solo una mesera. Soy licenciada en Trabajo Social por la UNAM. Trabajé durante 5 años con familias de bajos recursos, ayudándolas a navegar el sistema burocrático, a encontrar recursos, a defender sus derechos. ¿Por qué no me dijo eso antes? Porque necesitaba que me viera como lo que soy ahora, una madre desesperada, trabajando como mesera para pagar las cuentas médicas de su hija. Necesitaba que entendiera que incluso las personas educadas pueden terminar en situaciones desesperadas. Alejandro se quedó callado, procesando esta nueva información. ¿Por qué dejó su trabajo como trabajadora social? Porque no pagaba lo suficiente. El gobierno recortó fondos para programas sociales y me quedé sin trabajo. Trabajar como mesera en un restaurante elegante me da 3 veces más dinero que ayudar a familias necesitadas. Eso es terrible. Es la realidad y es parte del sistema que usted ayudó a crear. La acusación dolió, pero Alejandro sabía que era verdad. Su empresa, como muchas otras, había presionado por recortes de impuestos que inevitablemente llevaban a recortes en programas sociales. Elena, ¿qué pasaría si, en lugar de construir el proyecto Nuevo Amanecer, usáramos ese dinero para algo diferente? ¿Cómo qué? Como, no sé, ¿qué necesitan realmente estas comunidades? Elena sonrió, y por primera vez desde que la conoció, Alejandro vio esperanza real en sus ojos. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Empleos. Empleos dignos que paguen lo suficiente para que las familias puedan quedarse en sus comunidades. Clínicas de salud que ofrezcan atención médica de calidad sin que las personas se endeuden de por vida. Escuelas que preparen a los jóvenes para el futuro sin que tengan que mudarse lejos de sus familias. ¿Y si pudiéramos crear todo eso? ¿En serio? En serio. Elena, yo tengo 12,000 millones de pesos. Si destinara aunque sea la mitad de eso a crear empleos reales, clínicas reales, escuelas reales, ¿cree que podríamos hacer una diferencia? Elena lo miró como si estuviera viendo a un fantasma. Señor Mendoza, ¿está hablando en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. En ese momento, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Era Ricardo. Alejandro miró la pantalla. Luego miró a Elena.
Tengo que contestar esto. Conteste. Alejandro aceptó la llamada y puso el altavoz para que Elena pudiera escuchar. Alejandro, gracias a Dios. La voz de Ricardo sonaba desesperada. ¿Dónde andas? He estado llamándote toda la noche. Estoy pensando, Ricardo. ¿Pensando? No hay tiempo para pensar. Los inversionistas chinos van a retirar su oferta si no firmamos antes del amanecer. Que la retiren. Hubo un silencio largo en la línea. Alejandro, ¿estás borracho? Estoy sobrio por primera vez en años. Hermano, este proyecto vale 20.000 millones de pesos. No puedes tirarlo a la basura por un ataque de conciencia. No es un ataque de conciencia, Ricardo. Es una decisión de negocios. ¿Una decisión de negocios? Alejandro, has perdido la cabeza. Alejandro miró a Elena, quien le asintió con aliento. Ricardo, tengo una contrapropuesta. ¿Una contrapropuesta? En lugar del proyecto Nuevo Amanecer, vamos a crear el proyecto Renacimiento. ¿Qué carajo es el proyecto Renacimiento? Va a ser la inversión más grande en desarrollo comunitario en la historia de México. Vamos a invertir 6.000 millones de pesos en crear empleos, clínicas y escuelas en las comunidades de bajos recursos de la ciudad. El silencio en la línea era ensordecedor. Alejandro, dijo Ricardo finalmente, y su voz había cambiado completamente. Ya no sonaba desesperada, sonaba fría. Creo que necesitas ver a un psiquiatra. Lo que necesito es un nuevo socio. ¿Qué? Ricardo, después de esta noche ya no confío en ti. Has estado planeando traicionarme. Has estado negociando a mis espaldas. Has estado dispuesto a vender territorio mexicano a extranjeros por dinero. Alejandro, lo que estoy haciendo es negocios. Lo que estás haciendo es traición. A mí, a México, a las familias que vamos a destruir. Las familias van a recibir compensación. Las familias van a perder sus hogares. Y nosotros vamos a ser responsables. Alejandro, tienes que pensar en los empleados de Grupo Mendoza. Tienes que pensar en los accionistas. Estoy pensando en ellos. Por eso voy a redirigir la empresa hacia algo que realmente importe. Esto es una locura. Esto es cordura. Alejandro colgó el teléfono y miró a Elena. Cree que estoy loco. Creo que es lo más cuerdo que he escuchado en mi vida. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que Alejandro no reconocía. Diga, señor Mendoza, habla el licenciado García, de la firma García y Asociados. Represento a los inversionistas chinos del proyecto Nuevo Amanecer. Alejandro sintió que su estómago se hundía. ¿Cómo consiguió mi número? El señor Vázquez nos lo proporcionó. Señor Mendoza, entendemos que ha tenido algunas dudas sobre el proyecto. No son dudas. Es una decisión firme. No voy a firmar. Entendemos su posición, pero nos gustaría hacerle una oferta. No estoy interesado en ofertas. Creemos que sí va a estar interesado en esta. ¿Podríamos reunirnos? No. Señor Mendoza, nuestros clientes están dispuestos a pagar 15.000 millones de pesos por su parte del proyecto, sin necesidad de que usted invierta un solo peso adicional. Alejandro sintió que el mundo se detenía. 15.000 millones de pesos. Era más dinero de lo que había ganado en los últimos 5 años combinados. 15.000 millones. 15.000 millones. En efectivo. Transferencia inmediata. Elena lo estaba mirando con una expresión intensa. Alejandro podía ver que ella también había entendido la magnitud de la oferta. ¿Y qué pasa con las familias que van a ser desalojadas? Esa no es su responsabilidad, señor Mendoza. Una vez que venda su parte, usted ya no tiene ninguna obligación legal o moral con el proyecto. Era la tentación perfecta. Todo el dinero,
ninguna de la culpa. Señor Mendoza, ¿está ahí? Estoy aquí. ¿Qué dice? ¿Acepta la oferta? Alejandro miró a Elena. En sus ojos vio todo lo que estaba en juego. Su hija enferma, su comunidad, su hogar. Todo dependía de lo que él dijera en los próximos segundos. Licenciado García, dijo finalmente. Dígame. Váyase al carajo. Y colgó. Elena lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Acaba de rechazar 15,000 millones de pesos? Acabo de rechazar 15,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque mi alma vale más que eso. Elena se quedó callada por un momento. Luego, para sorpresa de Alejandro, comenzó a llorar. ¿Está bien? ¿Dije algo malo? No, dijo Elena entre lágrimas. Es que nadie había hecho algo así por nosotros. Nadie había arriesgado tanto. Elena, apenas estoy empezando. Rechazar el proyecto es solo el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es crear algo mejor. ¿Me ayudaría? ¿Ayudarlo con qué? Con el proyecto Renacimiento. Necesito a alguien que entienda realmente a las comunidades, que sepa lo que necesitan, que pueda ayudarme a crear algo que realmente funcione. Señor Mendoza, yo soy una mesera. No, Elena. Usted es una trabajadora social con una maestría en desarrollo comunitario y 5 años de experiencia ayudando a familias. Y también es la mujer más valiente que he conocido. Elena lo miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Le estoy ofreciendo la oportunidad de cambiar el mundo. El teléfono de Alejandro volvió a sonar. Esta vez era un número local. Diga, señor Mendoza, habla el comandante Rodríguez de la Policía de Investigación. Necesitamos hablar con usted urgentemente. ¿De qué se trata? Se trata del señor Ricardo Vázquez. Ha sido arrestado esta noche. Alejandro sintió que el mundo se movía en cámara lenta. ¿Arrestado? ¿Por qué? Por fraude, lavado de dinero y asociación delictuosa. Aparentemente, los inversionistas chinos de su proyecto son en realidad parte de una organización criminal internacional. Alejandro se quedó callado, procesando la información. Señor Mendoza, ¿está ahí? Estoy aquí. Necesitamos que venga a la estación para hacer una declaración. Como su socio, usted podría estar involucrado en la investigación. Comandante, yo no firmé ningún documento. No soy parte de ningún delito. Eso está por determinarse. ¿Puede venir ahora? Voy para allá. Alejandro colgó y miró a Elena, quien había escuchado toda la conversación. ¿Ricardo está arrestado? Por lo que parece, sí. ¿Y usted? No lo sé. Tal vez también me arresten. Elena lo miró por un momento. Luego sonrió. ¿Sabe qué? ¿Qué? Aun si lo arrestan, hizo lo correcto. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque cuando mi hija me pregunte qué tipo de mundo le estamos dejando, voy a poder decirle que hay personas como usted que están dispuestas a hacer lo correcto, aun cuando es difícil. Alejandro sintió una calidez en el pecho que no había sentido en años. Elena, sin importar lo que pase conmigo, quiero que sepa que va a haber un proyecto Renacimiento. Tengo abogados, tengo dinero en cuentas que Ricardo no puede tocar, y tengo la determinación de hacer esto funcionar. ¿Y si lo meten a la cárcel? Entonces usted va a tener que dirigir el proyecto sin mí. Señor Mendoza, yo no puedo dirigir un proyecto de miles de millones de pesos. Claro que puede. Tiene algo que yo tardé 48 años en encontrar. ¿Qué? Un corazón. 3 meses después, Alejandro Mendoza estaba parado en el mismo lugar donde habían planeado construir el proyecto Nuevo Amanecer. Pero en lugar de máquinas demoledoras, había grupos de trabajadores construyendo la primera clínica comunitaria del proyecto Renacimiento.
Elena estaba a su lado, ya no como mesera, sino como directora ejecutiva del proyecto. Llevaba un casco de construcción y una sonrisa que no había perdido desde el día que aceptó el trabajo. ¿Cómo va Sofía?, preguntó Alejandro. Mejor, mucho mejor. La nueva clínica tiene el mejor equipo de oncología pediátrica del país. Me alegra escuchar eso. ¿Y usted? ¿Cómo se siente? Alejandro miró a su alrededor. En los últimos 3 meses, habían creado 2.000 empleos directos y 5.000 indirectos. Habían construido 3 clínicas y estaban en proceso de construir 5 escuelas. Las familias de Xochimilco no solo habían conservado sus hogares, sino que ahora tenían acceso a servicios que nunca habían soñado tener. Ricardo había sido sentenciado a 15 años de prisión. Los inversionistas chinos habían resultado ser, efectivamente, parte de una red criminal internacional que lavaba dinero a través de proyectos inmobiliarios. Alejandro había cooperado completamente con la investigación y había sido exonerado de todos los cargos. Me siento libre, dijo finalmente. ¿Libre? Por primera vez en mi vida adulta, estoy haciendo algo porque es lo correcto, no porque va a ganar dinero. ¿Y no extraña los grandes negocios? ¿Las ganancias multimillonarias? Alejandro sonrió. ¿Sabe qué descubrí, Elena? ¿Qué? Que ayudar a una niña enferma a sanarse es mucho más satisfactorio que ganar 1.000 millones de pesos. En ese momento, una niña pequeña corrió hacia ellos. Era Sofía, la hija de Elena. Su cabello había empezado a crecer de nuevo después de la quimioterapia, y tenía el mismo brillo en los ojos que su madre. «¡Mamá! ¡Señor Alejandro!», gritó. «La doctora dice que estoy curada». Elena se arrodilló para abrazar a su hija, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Alejandro los miró y se dio cuenta de que estaba presenciando algo que ningún dinero del mundo podía comprar. El momento en que una madre se entera de que su hija va a vivir. «Gracias», le susurró Elena por encima de la cabeza de Sofía. «No me las des a mí», respondió Alejandro. «Dáselas a una mesera muy valiente que tuvo el coraje de susurrarle la verdad a un multimillonario». Esa noche, mientras Alejandro cenaba en su casa, una casa mucho más modesta que la mansión que había vendido para financiar el proyecto, Renacimiento, recibió un mensaje de texto de Elena. «Señor Alejandro, ¿se acuerda de lo que me preguntó aquella noche en la cafetería? ¿Que si creía que su empresa estaba enferma? Quería decirle que creo que usted encontró la cura». Alejandro sonrió y escribió de vuelta. «No encontré la cura. La cura me encontró a mí, en forma de una mesera valiente que no tuvo miedo de decirme la verdad». Al día siguiente, el periódico más importante de México publicó un artículo en primera plana con el titular: «De multimillonario despiadado a héroe comunitario. La increíble transformación de Alejandro Mendoza». Pero Alejandro no leyó el artículo. Estaba demasiado ocupado inaugurando la segunda clínica del proyecto Renacimiento. 6 meses después, Alejandro Mendoza ya no era el hombre más rico de México. Había donado la mayor parte de su fortuna al proyecto Renacimiento y a otras causas sociales. Pero era, sin duda, el hombre más feliz. Y todo había empezado con 4 palabras susurradas por una mesera valiente. «No firmes eso, señor», porque a veces la sabiduría más importante viene de los lugares más inesperados. Y a veces, cambiar el mundo es tan simple como tener el valor de escuchar a alguien que te está diciendo la verdad. Esta historia nos recuerda que todos, sin importar cuán poderosos o ricos seamos, necesitamos a alguien que nos diga la verdad. Y que todos, sin importar cuán humildes sean nuestras circunstancias,
Tenemos el poder de cambiar una vida. ¿Qué te pareció esta increíble historia de transformación? ¿Crees que Alejandro tomó la decisión correcta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te inspiró, no olvides darle like, compartirla con alguien que necesite escucharla y suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles que restaurarán tu fe en la humanidad.